Buenos días tengan todos. Nuestro grupo es el número 3, está conformado por mi persona, Orlando Boquier, Rodolfo Álvarez y Paulina Requena. Nosotros venimos a hablarles un poco de lo que es la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los denominados acuerdos de Bretton Woods. Esto surgió en julio de 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de culminar, dejando una gran ruptura en la economía a nivel mundial. Con la participación de 43 países en Bretton Woods, en New Hampshire, en Estados Unidos, fueron fundadas esas dos instituciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El fin es establecer un nuevo modelo económico mundial de posguerra, que de allí se fijarían las reglas de las relaciones internacionales, comerciales y financieras entre los países más industrializados. El Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional tuvo lugar al finalizar la Segunda Guerra Mundial, basándose en las ideas de tres expertos: el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Morgenthau, su consejero de Economía, Harry Dexter White, y un economista británico llamado John Maynard Keynes. Ellos buscaban establecer un nuevo orden económico de posguerra basado en nociones de toma de decisiones consensuadas y de cooperación en el ámbito de las relaciones económicas y comerciales. Este enfoque refleja la preocupación de los líderes de los países aliados, sobre todo de Gran Bretaña y de Estados Unidos, sobre la necesidad de crear un marco multilateral para superar los efectos desestabilizadores que habían sido o han surgido por la anterior depresión económica mundial y por las batallas comerciales de ese entonces. En la mesa de trabajo habrían dos propuestas, una por la parte estadounidense de Harry Dexter White y la otra por el lado británico, John Maynard Keynes. Keynes tenía dos aspectos fundamentales en esa propuesta, el primero era establecer un sistema monetario mundial basado en la unidad monetaria internacional mediante la creación de un banco internacional. Esta moneda estaría vinculada a las divisas más fuertes de esa época y sería canjeable por la moneda local a través de un tipo cambiario fijo. El segundo aspecto era la creación de ese órgano internacional de compensación. Lo que buscaba mantener una balanza comercial y equilibrada para aquellos países que tendrían un superávit y tendrían que transferir su excedente a los países con déficit. Obviamente esta propuesta del economista británico no tuvo un avance significativo y no procedió. Veamos ahora lo que fue la propuesta del consejero de Economía del secretario del Tesoro de Estados Unidos, White. Este planteaba sustituir el patrón oro por un patrón dólar vinculado al oro. Debido al gasto público, la Segunda Guerra Mundial, la Reserva Federal de Oro de los países se habían visto mermadas. En consecuencia, resultaba muy complicado asegurar la equivalencia en oro de sus monedas nacionales con este tipo de moneda, el dólar. En este sentido, vamos pues a seguir hablando del otro aspecto que era fundamental en esta propuesta de White, la cual era la creación del Fondo Monetario Internacional con el fin y el objetivo de vigilar y proteger ese buen rumbo que ellos tenían propuesto, tenían fijado para la economía a nivel global, y poder hacer un frente a los efectos devastadores que tuvo esta Gran Depresión. Y se funda el Banco Mundial, en un principio llamado Banco Internacional para la Reconstrucción del Desarrollo, y sería la entidad bancaria encargada de facultar la financiación a los países europeos
en la posguerra. Se trató también la necesidad de crear un organismo denominado la Organización Mundial del Comercio, pero no llegó a fundarse en la reunión de Bretton Woods. Sería para 1948, esto con la creación del Acuerdo General de los Aranceles Aduaneros y de Comercio, llamado GATT, por sus siglas en inglés. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que fue esta duración de los acuerdos de Bretton Woods. Esto duró solamente 27 años, ya que el 18 de agosto de 1971 el presidente Nixon, estadounidense, declaró la no conversión de dólar en oro. Y entonces vemos la devaluación por la que tenía hasta ese punto. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían en físico el oro que necesitaban para respaldar su moneda. Es decir, se encontraban imprimiendo más billetes de lo que tenían respaldado en oro. Estos acuerdos son importantes ya que en ellos se estableció lo que es el comercio mundial vigente hasta nuestros días. Entre los aspectos más importantes de Morgenthau en su discurso tenemos el descontento y la amargura que resultaron de la depresión y se convirtieron en un caldo de cultivo para el fascismo y finalmente en la guerra. Los proponentes de las nuevas instituciones consideraron que la interacción económica a nivel global era necesaria para mantener la paz y la seguridad internacional. Y las instituciones facultarían la creación de una comunidad mundial dinámica en la cual la gente del mundo podría alcanzar su potencia máxima de paz. Dejo ahora con la continuación de esta exposición a mi compañero Álvaro Rodríguez. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo soy Rodolfo Álvarez y yo vengo a hablar sobre la justificación en la que fue basada la creación, tanto como del Fondo Monetario Internacional, tanto como en la creación del Banco Mundial. Estas organizaciones, como bien ya fue mencionado por mi compañero Orlando Boquier, se creó en esta posguerra, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Ya estábamos industrializados en las grandes ciudades y estas instituciones son creadas con la intención de armonizar las transacciones entre una nación y otra, para agilizar de forma tal de que los procesos de comercialización fueran más rápidos y que a su vez se crearan un fondo para que aquellas naciones que no tenían un desarrollo tan avanzado pudiesen acudir ante estas organizaciones con las finalidades de solicitar un apoyo para reimpulsar el momento que estaban viviendo en sus naciones. ¿Qué causaba esto? Y es algo muy palpable para todos los ciudadanos, y es saber de que el Fondo Monetario Internacional no hizo más que endeudar a muchísimas naciones. Aunque algunos lo vieron como soluciones, para otros lo vieron como una deuda por décadas, por años, por contraer ese tipo de deuda, ya que esto genera intereses para las naciones y que siempre hay que pagar ese dinero y que se termina convirtiendo en una deuda que siempre va a arrastrar las naciones. Pocas son las naciones que al día de hoy tienen alguna solvencia económica ante el Fondo Monetario Internacional y ante el Banco Mundial. Buenas tardes, compañeros y profesora. Yo les voy a hablar sobre el tema de qué establecen los acuerdos de Bretton Woods. Los principales objetivos planteados en la conferencia de Bretton Woods fueron promover la cooperación monetaria internacional, facilitar el crecimiento del comercio, promover la estabilidad de los tipos de cambio, establecer un sistema multilateral de pago y crear una nueva base de reserva. Esto se crea con la necesidad de establecer un nuevo orden financiero mundial abierto al comercio e inversiones internacional, donde principalmente se vieron vinculados los Estados Unidos y Gran Bretaña.
haciendo un gran respaldo a la estabilidad monetaria que se había manifestado desde el Tercer Mundo y hasta el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde los pobres habían comenzado a desarrollar una industria interna para sustituir los artículos que anteriormente se importaban. La conferencia de Bretton Woods trajo como resultado la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A todo lo anterior hay que agregar que el dólar estadounidense junto al canadiense se hizo convertible muy tempranamente en 1945, año posterior a la conferencia de Bretton Woods. Este sistema creado a partir de Bretton Woods tuvo un periodo de normal funcionamiento, en donde a partir de la guerra de Vietnam se vio un gran quiebre y una ruptura de sus quiebres acordados. Esto fue a inicios de 1970, donde se desarrolló importantes procesos especulativos que comenzaron a debilitar la moneda estadounidense, considerando la relación con el oro ya era irreal y sus sistemas establecidos en Bretton Woods tenían sus días contados. Estos diversos factores fortalecieron estos procesos, entre los cuales es importante destacar las incidencias monetarias ocasionadas para los Estados Unidos, lo que fue la guerra de Vietnam y la grave crisis petrolera que se desarrolló como resultado de la Guerra Oriente de 1973, conocido como la Guerra de Yom Kippur, donde los países árabes reaccionaron en contra del apoyo occidental a Israel, lo que provocó un brusco ascenso del precio del crudo que desestabilizó totalmente la economía internacional. Ya en 1971, el presidente Richard Nixon anunció la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro o en cualquier otro instrumento de reserva, además de la intención de no sostener la paridad oficial, dejando flotar según la oferta y la demanda. En este punto hay que tener presente que dichas medidas suponían una fragante violación de acuerdos establecidos en Bretton Woods con motivo a la creación del Fondo Monetario Internacional, lo que desembocó en una flotación generalizadas de las monedas y en la necesidad de proceder a una reforma en profundidad de sus sistemas.